Saludos máquinas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vengo a traeros otro video ahí al canal. Espero me apoyéis mucho con vuestro like y suscripción. Se les agradece sobremanera. Bueno, para no entrar en mucho detalle, disculpar ahí el cableo improvisado, a veces el trabajo apremia. Pero bueno, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Hay controles sencillos en variadores de frecuencia que solamente requieren una botonera, ¿vale? Sencillo. Y la botonera en este caso iría alimentada, como os voy a mostrar luego, eh, con la misma aporte de tensión en corriente directa que tiene el variador. Pero ese no es este caso. Este caso se plantea es el control directo a través de un autómata. Eh, Otro detalle que quiero mostraros es precisamente esta conexión. La conexión que yo tengo ahorita, la alimentación, es provista de forma domiciliaria. Os voy a dejar por ahí apuntado un video explicativo de Teco Westinghouse, el cual explica la manera de hacer la conexión, dado que este variador tiene la particularidad, como todos, un variador no va a modificar el voltaje, recibe 220, 230 domiciliaria y me está sacando las tres fases que necesito para mover este motor trifásico de Siemens, ¿vale? Entonces, si vamos aquí a la pantalla, ahí pueden ver lo que es la bornera de control, ¿vale? Pero si queremos controlar directamente el autómata, ahí tenéis, ¿ves? Es lo que sugiere en la página 45 del manual de ABB, ¿vale? Donde si empleamos una alimentación de 24 voltios externa, dependiendo la lógica, si es PNP o NPN, yo tendría que tener el común que viene del autómata conectado directamente al variador para que se pueda cumplir la programación. Y la lógica de control y los 24 voltios, bueno, aportados por el relé dependiendo de nuestra programación. Entonces, con ello vale decir que aquí tengo el común, va directamente conectado a la masa también, el común del PLC para que pueda funcionar. Y otro dato, disculpad, que se me pasa es, aquí no se necesitaría hacer un puente, ¿vale? No hay necesidad de hacerlo como si lo muestra la versión de botonera, que ese es otro detalle importante a tomar. Aquí sí hacen un puente, ¿vale? En ambas lógicas, pero para el caso de alimentación externa, provista en este caso por un PLC, yo no necesito puentear, ¿vale? Ese es otro dato súper importante para que pueda funcionar, ¿vale? Entonces seguimos y vamos a ver el wiring diagram o el diagrama de cableado en lo sucesivo con el apoyo de E-Plan Electric, ¿vale?
Bueno, máquinas, aquí llegando ya al final del video, vamos a poner en arranque nuestro variador de frecuencia. Como les dije, el cable común es el único conectado al PLC, ¿vale? En la masa 3M, la punta es el único cable común vinculado con el variador de frecuencia, en este caso. Y la lógica de programación es la que ya les había mostrado en la parte previa. Recordar que para hacer esto tiene que estar en el main, por supuesto. El bloque de la función debe estar en el main. Y activando cada uno de los botones, ahí tiene la consigna de marcha. Pero hasta que no tenga la velocidad, que lo voy a hacer en estos momentos, ahí está. Yo puedo pararla. Él va a cesar su actividad. Y voy a la segunda velocidad. Puedo inclusive sumar ambas velocidades, pero bueno, ahorita ese no es el caso. Ven cómo se enciende la señal y se apaga en el... Como ven, está siendo controlado estrictamente desde el PLC. ¿Vale? Espero os haya gustado. No olvides, por favor, suscribirte. Si has apreciado el video, bien sea en los comentarios, como queráis, los hacéis llegar. Y bueno, adelante, máquinas.